deudas en los bancos y se viene otra vez el 2008 sobre nosotros. No entiendo esa frase tan apocalíptica sobre nosotros de decir, dejen que caiga el sistema. Eso me parece a mí realmente, pero en mi opinión me parece muy absurdo. Daniel, que estás viendo muy bien, es cómo sostener el actual sistema, ¿verdad? Claro. Que es el que tenemos, hemos nacido así y es lo que hay, ¿no? O otro debate sería, oye, ¿cómo tratar de mejorar el sistema, ¿no? Si vamos al segundo, que es lo que creo que estamos a día de hoy, es, oye, nos damos, aceptamos, ¿no? Que esto es lo que hay, no vas a tratar de mejorarlo, sino vas a hacerlo sostenible, ¿no? Esto es como decir, oye, tengo un coche que le falta una rueda, 2 puertas, pero vas a tratar de que conduzca, de que funcione, ¿no? O el otro debate sería, oye, vas a intentar poner la rueda más, cinturón de seguridad, airbags y tal, ¿no? De momento, lo que creo que estamos aquí es, oye, el sistema es el que hay, es un sistema frágil, evidentemente, y la cosa es tratar de que este sistema funcione. Evidentemente, para eso, la deflación es una bomba atómica, ¿no? La gran pregunta es, claro, ¿por qué tenemos que aceptar, ¿no?, que la deflación sea una bomba atómica? Porque hemos llegado a un sistema tremendamente frágil que la raíz la tuvo precisamente en la inflación, ¿no? Entonces, si queremos ser conformistas, por decirlo de alguna manera, efectivamente tendremos que aceptarlo, ¿no? Porque, como dice Daniel, a día de hoy, pues toda la financiación depende del colateral y evidentemente, pues una deflación no de precios, que es lo que la gente quizá, porque todo está encantado de que la gasolina y la leche sea más barata, ¿no? Una inflación monetaria de activos, evidentemente, derrumba el sistema actual, ¿no? La gran pregunta sería, ¿qué es mejor, no? Como dice Daniel, dejar que caiga el sistema, que haya una recesión muy fuerte, una crisis financiera, o sostener inducida la economía, ¿no? Es una pregunta filosófica más que otra cosa, ¿no? Esto, Schumpeter diría que una distribución creativa siempre es positiva porque al final lo que hace es purgar lo malo y dejar vivo lo bueno. Pero claro, sería tan devastador que la volatilidad de corto plazo sería terrible para la economía, ¿no? Entonces, es una pregunta ya, insisto, que no es tanto económica, sino ya en función de los valores de cada uno. Pero partamos de la base de que vamos a quedarnos con el sistema, queremos que funcione. Estoy de acuerdo, Daniel, en que una inflación, no una inflación, sino no tener deflación es lo que hace sostener el sistema. Pero tenemos que tener todos claro de que el endeudamiento público es inflacionario. Quitando los bancos centrales, dejemos a esa gente fuera, cada vez que un gobierno se endeuda, está creando inflación, es decir, está haciendo que su sociedad pierda poder adquisitivo, ¿no? Y aquí pues ya entramos en la gente que es capaz de protegerse y la gente que no. Al fin y al cabo es arbitrario, ¿no? Está creando inflación, ¿no? Entonces, ¿es positivo eso? Pues hombre, a mí me cuesta creer, porque, insisto, está generando ganadores y perdedores de forma totalmente arbitraria y además entramos en ese entorno que digo yo, donde ellos manejan el capital, asignan el capital, ¿no? Es decir, malas inversiones, carreteras que no van a ningún sitio. Por lo tanto, hombre, estamos en un entorno donde burócratas, al fin y al cabo, son los encargados de gestionar la dirección económica de un país. Y el coste-oportunidad es que no vemos lo que el sector privado estaría haciendo con ese capital, ¿no? Es lo que siempre es quizá complicado de entender, ¿no? Entonces sí, vemos que se sostiene, que no hay grandes recesiones, que la economía pues más o menos fluye, que el nivel de vida es estable, pero claro, estamos dejando de ver cómo sería el sistema en un entorno donde en vez del endeudamiento saliera del sector público, el peso recae en el sector privado, ¿no? Y eso es lo que siempre yo trato de especular un poco cómo sería ese mundo y si fuera mejor que el actual, ¿no? Y ahora te dejo aquí la palabra, Daniel, que sé que aquí tienes una visión un poquito diferente a la mía. Sí, venga, tampoco estoy muy de acuerdo que el endeudamiento igual a inflación. Si uno ve en Estados Unidos, dejando de lado la década de los 70s e inicios de los 80s, el 81 y el 82, la inflación de Estados Unidos ha estado totalmente controlada, ¿no? Ahora hemos visto un repunte en la inflación, pero fue por un tema muy puntual, donde se cerraron las cadenas de abastecimiento por COVID y el gobierno lo que hizo fue gastar brutalmente para asegurarse que la economía que él mismo cerró siguiera con vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Luego ya la gente puede salir a gastar y obviamente viene una ola enorme de inflación, pero fue por un tema muy puntual donde se gastó fuertemente por parte del gobierno para mantener a flote a su economía. Pero entonces yo me hago la pregunta, ¿y todos los años antes de eso, desde el 82 al 2020, por qué no hubo problemas de inflación si la deuda seguía creciendo? La deuda de Estados Unidos sigue creciendo entre 7 y 8% al año, históricamente, constantemente, ¿no? Entonces, de ahí donde yo digo, no estoy tan de acuerdo que la inflación es igual a deuda del gobierno.
deberíamos estar en deflación, por lo general, ¿no? La tecnología, los avances, la productividad. Entonces, el hecho de no ver esa deflación es inflación, pura y dura, ¿no? O sea, que tengamos una inflación en vez de una deflación de -3%, una inflación del 1 o 1,5%, es que realmente está habiendo una devaluación de la divisa, pues, en torno al 3-4%, ¿no? Eso es inflación, ¿no? Que lo muestre un IPC realmente es lo de menos, ¿no? Si, yo creo, ¿no? Entonces, claro, no se O sea, traslada la inflación es como una inflación, José, como una inflación sana, se puede decir. Inflación sana es que es un concepto también muy extraño, ¿no? Lo natural es que hubiese una deflación. Eso es lo natural, ¿no? Porque cada vez avanza la productividad, cada vez sale más barata, pues eso, se acortan en general se abaratan los procesos productivos y deberíamos cada vez, bueno, adquirir productos más baratos. ¿Qué va? Que no lo vemos. De hecho, vemos que los productos se encarecen pues en torno al 0,5, 1, 1,5, 2% al año, ¿no? Y eso esconde la deflación que debería tener la sociedad. Y eso es la deuda, básicamente, ¿no? Claro, ahora dicen, no hay inflación, evidentemente, porque partimos del 0%, por decirlo de alguna manera, no sé si me estoy explicando bien, pero realmente hay escondida mucha más inflación, ¿no? Que es creación pura de unidades monetarias por encima de la producción, ¿no? Que es donde quizá ahí entren las distorsiones. Sí, estoy de acuerdo que la creación de dinero del gobierno frena la deflación que debería haber por los avances tecnológicos, pero también hay otras fuerzas inflacionarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay tesis bastante sólidas de ambos lados de decir que la gente que ya se pensiona es deflacionaria o inflacionaria. Hay argumentos muy sólidos en ambos bandos. Yo personalmente pienso que es deflacionario, pero hay casos, tesis bastante sólidas del otro bando. Y también el dinero que crean los bancos comerciales puede generar también inflación, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que no, o sea, es muy fácil villanizar a un ente, entonces todo lo malo que sucede es culpa de ellos y todo lo bueno que sucede, si fue hecho por ellos, fue por suerte, ¿no? Entonces, yo simplemente, el gobierno es un gobierno, es un ente, sí, que es bastante ineficiente en la mayoría de sus día a día, de sus acciones, pero yo siento que la inflación también es resultado de muchas otras variables que no solo son el gobierno. De hecho, yo me atrevería a decir que ningún economista, después de la era de COVID inclusive, no sabemos cómo funciona la inflación. No lo entendemos bien. Es un área que yo creo que todavía el ser humano tiene que indagar más y hacer nuevos descubrimientos, pero es muy compleja la maquinaria para simplemente decir que es un ingrediente, diría yo. Y a la hora, claro, Dani, tú lo que dices es como este sistema se puede mantener, o sea, podemos seguir viendo ese crecimiento de la deuda y no parar de crecer sin que pase absolutamente nada, sin que haya esa explosión o ese catastrofismo que estamos, bueno, pues como tú mismo has dicho, viendo por todos lados de esto va a estallar, esto no hay quien lo aguante y en cualquier momento va a estallar. ¿Crees que el crecimiento de la deuda puede seguir igual y no pasa nada? No, la limitante es lo que bien dijo José, que es la inflación. Entonces, si el gobierno está comprando recursos finitos de la economía privada, entonces, si hay más intención de compra que los recursos que se le están vendiendo, va a haber inflación. Entonces, estoy de acuerdo, ese es un limitante muy grande que tiene el gobierno para gastar, ¿no? Pero si la inflación está bajo control, la deuda yo no la veo insostenible, yo la veo necesaria, inclusive para que el engranaje de la maquinaria funcione como debería ser. Ahora bien, tiene consecuencias negativas, por supuesto, la degradación de la moneda, que es el equivalente cuando una empresa emite acciones y diluye a sus accionistas actuales. La degradación de la moneda nos afecta a todos, ¿verdad? Y aquí hay otro mito que dice, sí, pero el dólar entonces tiene sus días contados porque no mantiene su poder adquisitivo. ¿Por qué la moneda tiene que mantener su poder adquisitivo? O sea, ¿se han preguntado eso? Si te lo dejas en depósitos o debajo de tu cama, por supuesto que va a perder poder adquisitivo, pero su propósito no es mantenerlo en ese estado, como el agua tiene, ¿verdad? Hielo, agua líquida y gas. La moneda no está hecha para mantenerla en su estado de depósito overnight, ¿no? Y si lo haces, tenés que sufrir las consecuencias de perder poder adquisitivo. Pero si lo invertís, eso no es un problema.
en tu ahorro. José, ¿tú crees que esto es sostenible o que en algún momento, como dice Dani, ¿no? que bueno, pues si al final esa deuda es necesaria para seguir creciendo, ¿tú crees que podemos seguir así por los tiempos? O sea, ¿serán nuestros nietos los que vayan pagando esa deuda? Perdón, José, antes de que contestes eso, perdón. Nuestros nietos no pagan la deuda, Laura, ese es otro mito. Yo nunca he visto, y aquí tal vez estoy errado, ¿cuándo has visto que el gobierno llegue a cobrar deuda a personas? A decir, bueno, vamos a dividir la deuda total que tenemos entre los habitantes y al final de este mes todos tienen que pagarme este monto. Eso no funciona así. La deuda no se paga, la deuda se extiende. La deuda del gobierno está hecha para extenderse, no para repagarse. Cuando se dice que nuestros hijos van a repagarla, eso es un mito también. Pero entonces, ¿cómo pagamos esa deuda, Dani? Se paga a través de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, se paga por la cada vez somos más pobres para poder pagar esa deuda, ¿no? Digamos, porque si el dinero cada vez... Yo he visto gente que preguntan los dos, o sea, si cada vez nos pagan con un dinero que vale menos, o sea, al final somos la población los que somos más pobres y vamos pagando esa deuda. O no, me equivoco, ¿eh? Sí, si no pones a trabajar tu dinero, la respuesta es sí. Laura, no, tienes toda razón, ¿eh? O sea, lo que dice Daniel, si ahorras en euros vas a ser más pobre, ¿no? Y ya es lo que dice Dani. Evidentemente puedes poner a trabajar tu dinero y protegerte de esa inflación. Pero claro, ahí entra ya, pues de nuevo, ¿no? Pero es ganadores de todo esto, ¿no? Que es aquel que sabe, pueda trabajar ese dinero y aquel que no sabe, ¿no? Que la mayoría de la población, pues por desgracia, oye, no es capaz de protegerse de la inflación, entonces va viendo cómo se empobrece, ¿no? Y eso es una consecuencia directa de lo que estamos comentando, ¿no? Claro, ¿el dinero puede perder valor por adquisitivo? Sí, o sea, realmente no pasa nada, ¿no? Porque lo metes a renta variable a largo plazo, lo metes a bonos o lo metes a Bitcoin, ¿no? Claro, ¿qué pasa con aquel que no lo hace, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Ese sí que se ve empobrecido. Y yo digo que por desgracia no todo el mundo lo hace, ¿no? Es que, la mayoría de la gente, ya te dejo seguir, es que la mayoría de las personas, de hecho, aquí en Rompiendo el Mercado muchas veces lo que intento es eso, ¿no? La importancia, que es lo que estamos intentando hoy aquí los tres. Es decir, es que tienes que invertir, o sea, no es una opción, es que no te queda otra, es una obligación, o sea, es así, pero sí es verdad que hay mucha gente, José, que no da ese paso, que es que lo tienen metido el dinero en su cuenta como si nada y con eso ya ahorra, por eso voy un poco a eso, ¿no? Al decir, o sea, ¿cómo nos está afectando esta deuda si estamos perdiendo poder adquisitivo? Claro, todos aquellos que no invierten, pero es que son muchos los que todavía no conocen esas opciones. El dinero no debe ser un vehículo de ahorro, no debe serlo, yo estoy de acuerdo, pero bueno, por desgracia lo es para gran parte de la sociedad, ¿no? Y volviendo a la pregunta de la deuda no es mala, eso es evidente, ¿no? La deuda es necesaria en la economía, ¿no? Lo que no sé qué dices es que quién es el agente, digamos, que tiene que proporcionar esa deuda, ¿no? La gran pregunta que tenemos muchos es si es el sector privado o el sector público. Y luego, esa es la pregunta, y luego la segunda es qué nivel de deuda, ¿no? Porque efectivamente ahora podemos decir si estos entornos, como tú preguntas, Laura, inicialmente, de actual endeudamiento es sostenible o no. O si vamos a seguir así ad infinitum o esto en algún momento erosionar la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer, todos conocemos que el límite bajo de la deuda, ¿no? Oye, pues 0 es muy sostenible, ¿no? Preguntemos cuál es el límite alto, ¿no? Oye, ¿hasta dónde va a poder emitir Estados Unidos sin que eso le afecte, ¿no? Y de ahí ya tratamos de buscar el equilibrio, ¿no? Claro, Daniel dice que el actual es sostenible. Oye, pues estar de acuerdo, ¿eh? La pregunta es, ¿y por qué no emite, no sé, 1 billón de dólares más al año y hace mejores carreteras, mejores hospitales, o 2 o 3? La pregunta es, ¿dónde entonces está ese límite? La inflación, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿el único limitante es la inflación? Esa es la gran pregunta. Para mí hay más limitantes, ¿no? Que es lo que he comentado antes, y es esa socialización económica, ¿no? Que es que los políticos gasten. Para mí que los políticos gasten es algo totalmente nocivo para la economía. Más allá de la inflación, que es que, insisto, al final ellos establecen acaban siendo borregos de una clase, de una élite, digamos, ¿no? La sociedad, y es porque generan el clientelismo, acaban comprando de forma totalmente legal, no es... acaban haciendo corrupción legal, digamos, ¿no? Que es al final, pues por intereses suyos, pues oye, vamos a comprar votos y al final establecer, como digo, sus dinámicas y su forma de entender el mundo, ¿no? Y eso es una consecuencia muy negativa. Entonces tenemos 2 limitantes. La primera, insisto, que es la inflación, que no se está traduciendo hasta que se traduce, no es lineal, la economía no es nada lineal. Y luego la segunda,
esa nacionalización de la economía, sociedad económica, que es más invisible, es más difícil de valorar, pero que no hay más que ver los últimos 50 años cómo ha derivado el mundo. De estados que pesaban el 20% a estados que pesaban el 50%. Y eso no creo que se pueda defender de alguna manera, ¿no? Y al final, ¿dónde acaba todo esto? En el colapso, desde mi punto de vista, como sucedió con Irlanda o con Grecia, ¿no? Creo que todas las sociedades que se van nacionalizando acaban llegando a esa misma situación. Y vuelta a empezar, ¿no? Y es todo cíclico y cíclico y cíclico, ¿no? Entonces tenemos varios limitantes. Y mi solución a todo esto, para tratar de poner alguna respuesta, es que los políticos estuviesen de un corsé de gasto y que fuese el sector privado el que se encargase de generar esa deuda que, repito, es necesaria, ¿no? Ahí sí que estoy de acuerdo en que la deuda es necesaria. Y simplemente mi discusión con Daniel es que en quién debe ser ejecutor, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que el sector privado tiene riesgos, crisis financieras, etcétera, etcétera, creo que las consecuencias a largo plazo son mucho menores que lo haga el sector público, por lo que acabo de exponer, por inflación y segundo, por esa asociación económica que es terrible, terrible, terrible. José, te hago una pregunta con ese comentario. Ok, supongamos, por cierto, yo en mi cabeza yo tengo Estados Unidos cuando hablo de estas cosas, ¿verdad? Sí. Ningún otro país puede darse el lujo de hacer esto que estoy diciendo. Dicho eso, te tengo una pregunta, José. Pongamos que Estados Unidos mañana dice, ponemos un límite al gasto fiscal. Es X cantidad de dólares al año, independientemente de lo que suceda. Y viene un momento tipo 2008, donde el sector privado se apalancó por encima de sus capacidades y viene una crisis de balance, que significa que el sector privado va a desapalancar sus balances brutalmente, como sucedió en el 2008, pero el gobierno sigue con el límite de gasto que fue puesto sobre ellos a inicios de año. Cuéntame qué sucede ahí. Sí, una recesión económica. Pero entonces la recesión va a seguir, el incendio forestal va a seguir hasta que él mismo se apague solo. Sería Eso sucedía en el siglo XIX, ¿no? O sea, antes de que existiera, digamos, la prestamismo de última instancia y que los gobiernos, con patrón oro, era exactamente así. Había recesiones, efectivamente, se purgaba la economía, de ahí el famoso concepto, ¿no? Que a mí me gusta mucho, de destrucción creativa. Efectivamente, o sea, las recesiones pues son en teorías inevitables, ¿no? Pues eso se ha estudiado mucho el ciclo económico, auge, recesión, y todavía hemos vivido digamos, esa volatilidad, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿eh? No te intento defender que no hubiera recesión. La gran pregunta es, y vuelvo un poco antes, ¿por qué se apalancó tanto el sector privado también, ¿no? Antes de 2008. De nuevo también por la intervención, entramos siempre en esa espiral, ¿no? Y no quiero llegar al origen, pero realmente esos desequilibrios del sector privado, de los bancos, ¿por qué aparecen también, no? No sé, un banco realmente está si está en un mercado luchando contra otros bancos, va a tratar de prestar lo mejor posible y sin exceso de riesgos ni descalce de plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Si entra, ¿no?, en ese juego, el famoso riesgo moral que todos conocemos, ¿no? Realmente es por esa propia intervención inicial y todo llega a lo mismo, ¿no? La intervención inicial, especialmente porque hemos dado la potestad o el monopolio de la divisa a los gobiernos, ¿no? Y por eso nace todo, ¿no? Dicho esto, y sin entrar en ese debate, ¿qué prefiero? ¿Una recesión o una zombificación, por decirlo de alguna manera, social y económica? Quizá me quede con la recesión, aunque es una respuesta para profundizar algo más, pero quizá me quede con recesiones puntuales que purguen la economía. Quizá sea mi respuesta, sí. Yo quisiera citar también a un genio económico que se llama Mike Tyson, y es que todos tienen un plan hasta que les golpean en la cara. Entonces, los académicos siempre tienen un plan donde es que venga la recesión y que dure lo que tenga que durar hasta que quedan sin trabajo. Y ahí la gente empieza a pensar muy distinto a lo que tenía en su ideología inicial, ¿no? Y de ahí es lo que yo digo, yo no estoy abogando por la zombificación de la economía, ni porque haya un gobierno grande, más bien yo soy ideológicamente del otro lado. Lo que me cuesta entender es la ficción, y no estoy hablando de José, esto no es contra José, es contra esta narrativa. Es la ficción de decir que venga la recesión que tenga que venir, estamos dispuestos a aceptarles para probar que mi punto era el correcto. Yo no estoy dispuesto a quedar sin trabajo, yo no estoy dispuesto a tener que llegar a fin de mes sin poder pagarle las cosas a mi hija. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aunque sea un tema académico,
Yo personalmente, y no sé la audiencia, pero yo eso no lo quiero sobre mi familia, ¿no? Entonces, es una ideología es un debate bastante difícil realmente de tener una respuesta correcta o incorrecta. Yo creo que no hay respuesta correcta o incorrecta, son ideas distintas. ¿Sí? Trump ha ganado las elecciones. Se abre un nuevo mercado alcista para el ecosistema de las cripto. Bitcoin nos deja rentabilidades de más del 150% en el año 2024. Estás de enhorabuena. Hemos llegado a 20.000 suscriptores, más de 20.000 en el canal de YouTube, y estamos regalando 20 cursos completos de criptomonedas. Fácil participar. Hay que seguir en la cuenta de YouTube, @tradingpromedia, el canal secundario sobre criptomonedas, @CryptoTrends, y dejar un comentario en esta publicación. Daremos el ganador muy pronto. Toda la información en la descripción. Mucha suerte.